tema de las 5.000 y 10.000 hectáreas y esta andanada de gente que ha comenzado a preparar toma de tierras en algunos lugares, en San Julián concretamente, la declaración de un encargado del INRA aquí en Santa Cruz que dice, no, lo de allá es un problema de superposición de tierras y no los vamos a sacar cuando se los ve que están adentro. Es decir, eso de una u otra manera configura una invasión a tierras ajenas. Así haya superposición, se espera que se arregle y las cosas entran. ¿Hay razones para que la gente esté tan temerosa o no? Este fue un tema de mucha incertidumbre, Carlos, y te confieso que es uno de los temas que más posiciones alejó en el debate constituyente, y al mismo tiempo el tratamiento que hicimos del dirimitorio fue un factor viabilizador de los acuerdos de octubre. ¿Qué es lo que básicamente resolvimos? No es que una superficie máxima de propiedad es la que va a definir un proceso redistributivo de tierras. La definición de una superficie máxima está orientada a evitar el monopolio en el acceso a la tierra, pero los mecanismos redistributivos son otros en realidad. Exactamente, eso tiene que ver con INRA. Eso tiene que ver con INRA, claro, y con saneamiento. No exactamente, no tiene que ver con Constitución. Correcto, entonces por eso precisamos en el 399 de la Constitución que la superficie máxima a definirse en el dirimitorio, en este caso las 5.000 hectáreas, deben regir para lo venidero, no retroactivamente, ¿no? Y así damos seguridad jurídica a los que son poseedores o titulares de tierras. Si estamos hablando para lo venidero, quien tiene 6.500 hectáreas, ¿qué hacemos? Hoy día. Sí. Si cumple la función económica social en esas 6.500 hectáreas, pues consolida esas tierras. Ahora, si no cumple, si cumple, digamos, solamente en 4.000, pierde 2.500, ¿no es cierto? Pero si cumple más de 5.000 la función económica social, no se le puede afectar. No, ahora, de acuerdo a los estudios que hemos hecho con el Viceministerio de Tierras, generalmente los predios de vocación agrícola que tienen función económica social, en pocos casos superan las 5.000 hectáreas. En pocos casos, sí. Y con relación a los de actividad ganadera, en pocos casos superan las 10.000 hectáreas, ¿no es cierto? O sea, no es necesario aplicar esta norma para efectivizar un proceso redistributivo de tierras. Hay otros mecanismos en el saneamiento. Sin embargo, esta es la posición de Carlos Romero, y uno la entiende y se queda más o menos tranquilo, pero pareciera que hay una doble dirección en el Ministerio de Tierra, porque uno lo escucha al viceministro Almaraz, que no da chance ni siquiera de que la gente pueda preguntar algo, porque tiene una obsesión por repartirlo todo y quitarlo todo. Esa es la sensación que le queda a uno. ¿Y cómo puede ser que trabajando en el mismo ministerio uno te escuche a vos y te escuche tranquilo, el que tiene 6.500 y las está trabajando, que se quede tranquilo, el que son pocos los que superan a 5.000, eso es cierto, en el Beni, que es donde se tiene la mayor cantidad de más de 10.000, también no son muchos? Ese no pareciera ser el tema, ese es un asunto constitucional, y sin embargo cuando uno entra a ver el que se cumpla, lo escucha al viceministro Almaraz y dice, bueno, al final, ¿en qué creemos? ¿O por qué esta actitud tan diferente en dos personas que son del mismo ministerio? Carlos, yo pienso que Alejandro Almaraz tiene un papel de malo pues en este proceso, ¿no es cierto? Él es el que directamente tiene que ir a efectuar los recortes, regularizar derechos, y tal vez se carga con ese tipo de incordios también. Pero en realidad este tema de... Pero a él le gusta además el papel de malo porque lo dice. ¿Ah? ¿No es cierto? ¿Ah? No lo sé, pero bueno, tiene una gran vocación en todo caso para el tema. Ah, sí. Ahora, lo que te quiero decir, Carlos, es que este tema del acuerdo político en el Parlamento, con este tratamiento que te señalaba,
lo hemos analizado muy reflexivamente, muy responsablemente con el viceministro Almaraz. Sí. Y él estuvo en la deliberación y estuvo en la concreción de ese acuerdo. Él cumplió un rol facilitador muy importante. En ese sentido, en ese tema vamos a tener una actitud absolutamente uniforme. Ahora, el tema del resultado del dirimitorio, yo lo comparaba con el resultado del referéndum del gas. O sea, una pregunta que llegue a un nivel de 80% de coincidencia en la respuesta implica que hay un grado de legitimidad muy importante en el país. O sea, no, sin duda. Hay un estado de conciencia colectiva, sí, en el sentido de que hay problemas en la tierra y que hay que resolverlos, sí, ¿no? Ahora, el mecanismo ese, ¿no es cierto?, no debe generar falsas expectativas, porque eso no abre ni la posibilidad de tomar tierras, ni es precisamente el mecanismo redistributivo. ¿Por qué el mecanismo de ejercer la ley, es decir, de sacar a los que invaden tierras, es tan lento en todo caso? Porque lamentablemente hay un procedimiento administrativo. O sea, cuando alguien ocupa de facto unas tierras, hay que notificarlo. Tiene un plazo establecido en la ley, 15 días, si no me falla la memoria, para demostrar en qué sustenta su ocupación, ¿no es cierto? Y luego tiene que procesarse. Esta no es una ley que han hecho ustedes, por otra parte. Sí, viene de antes y va para los dos lados, digamos. Sí. Nosotros tenemos un problema con los menonitas en el Beni, que sí, están en tierra fiscal. Que están ilegalmente. Están ilegalmente y hace mucho tiempo que estamos aplicando el procedimiento y hemos querido conciliar con ellos inclusive, y igualmente es lento, ¿no? Entonces, de parte de algunos sectores sociales me dirán, usted, ministro, es lento cuando hay que desalojar a menonitas, pero del otro lado también me dirán, usted no quiere aplicar el procedimiento cuando hay que desalojar campesinos. Son los procedimientos legales, lamentablemente. ¿Va a traer menos conflictos en la medida en que se vayan arreglando otras cosas este tema de tierras? Yo creo que en la medida en que el proceso de saneamiento continúe regularmente, transparentemente, con control social, en fin, los problemas de tierra se van a ir resolviendo, porque el saneamiento ha demostrado que efectivamente es un mecanismo redistributivo de tierras muy importante. Ahora, nosotros debemos dejar sentada una posición de manera muy firme. Cualquier ocupación, de hecho, distorsiona la regularización de derechos agrarios y el gobierno no la va a aceptar, ni el viceministerio de tierras, ni el INRA, en fin, ¿no? En lo que sí nosotros vamos a continuar apostando es en el saneamiento de tierras, pero ese saneamiento queremos que se haga de modo pacífico, con la intervención de los diferentes actores y sobre todo de manera ágil. ¿Qué tan difícil va a ser implementar la Constitución, Carlos? Es complejo, Carlos, ¿no es cierto? Porque esa es la etapa más difícil en un proceso constituyente. Es complejo formular una constitución, consensuarla, hacerla aprobar, pero es más difícil implementarla, porque ahí hay que materializarla, ¿no es cierto? Y es difícil por alguna vez, por los comentarios que muchas veces te escuché a ti, que finalmente estamos en un proceso de recomposición de poder. No, absolutamente. Y en la recomposición de poder, digamos, más o menos ya la hemos delineado. Ahora, el tema es que hay que materializarla, y en el momento de materializarla, ahí sí, más o menos es como que yo te diga, bueno, a mí me toca este sillón, y no sé si me lo vas a ceder en tu estudio. Claro. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, en lo que se refiere al diseño institucional del nuevo Estado, la implementación de las autonomías. A mí los españoles me contaban, por ejemplo, en la implementación de las autonomías en España, que me decían, en última instancia es un problema de plata, porque más competencias es más dinero que tienes que transferir, y a la inversa, ¿no es cierto? Entonces, los españoles me decían... Es por eso que se transó en 32 responsabilidades a los departamentos, porque lo otro hubiera tenido que implicar que el gobierno tenga que ceder mucho más. Claro.